Hoy, hermanos, disculpen, pero tuvimos un pequeño percance en el que se cortó el video, ¿verdad? Continuamos con lo que es la enseñanza de las fiestas. Ok, de las ofrendas. Aquí vamos a hablar sobre las ofrendas, en este momento, ofrendas encendidas. Ya hablamos del holocausto, el sacrificio, ahora vamos con las ofrendas encendidas. ¿Qué es una ofrenda encendida? Es un holocausto que es representado por el fuego de aroma grato al Señor, puesto en el altar de bronce. Ya conocemos el altar de bronce. Porque es un regalo a Dios. Ofrenda, también puede ser ofrenda de granos o de harina. Sobre ella ponían aceite, incienso y pan sin levadura. Ofrenda sin sangre de granos. Entonces, esta ofrenda encendida dice que tiene que ser una ofrenda sin sangre. Eso quiere decir que es una ofrenda de granos. El grano no bota sangre. No bota sangre, exacto. Ajá, eso significa la ofrenda encendida. Y podías poner incienso a la harina, pues, o a la cebada, o qué es lo que estás ofreciendo a Dios como ofrenda. Oh, qué bien. Solamente granos, Maravilloso. nada de sangre. Entonces esa es la ofrenda encendida. Muy bien. Qué bien. Y todo eso lo hacía el pueblo y se lo llevaba al sacerdote para que él sabía ya lo que tenía que hacer. Ahora vamos a hablar de la libación. Esa palabra muy poca la he escuchado. Ofrenda. Que se hizo una ofrenda de libación. Era una ofrenda adicional a la ofrenda básica. Y consistía en derramar sobre las ofrendas básicas. En números 15, 1 al 10 y 27, 7 al 10, podemos ver sobre esta ofrenda. Entonces, ¿qué significa una ofrenda de libación? Se denominaba el vino o un líquido en honor a una divinidad, en agradecimiento a Dios por las cosechas de vino uva. Ok, entonces mira cómo es la ofrenda de libación. Acá está el cordero o el becerro o la cabra. ¿O los granos? No, ¿No? quiere decir, esta es la ofrenda básica. Entonces, pero como yo quiero agradecer a Dios más que eso, entonces traigo el jugo de la uva. Entonces quiero hacer una ofrenda de libación. Entonces la ofrenda de libación es derramar el vino encima del sacrificio básico para que sea olor fragante a Dios en agradecimiento de la cosecha de la uva. De la uva, qué bien. Eso es la ofrenda de O sea, libación. yo quiero un poquito más. Yo voy a Ajá. dar un poquito más de lo que normalmente se hace. Ajá. Bueno, en este momento seguimos aquí. Vamos a hablar sobre los fariseos. Los famosos fariseos. Ok. El significado de los fariseos es separados, con mentalidad de puritanos, rigurosos, que asistían a sus miembros del resto, aislaban a sus miembros del resto del pueblo. En Mateo 23, del 13 al 16, podrán leer sobre esto. Entonces, eran miembros de un partido político. Su función era interpretar la ley de Dios en el Antiguo Testamento y enseñarla. Creían en la resurrección, pero Jesús les dijo: hipócritas, hipócritas,
Jesús lo denunció como con esa palabra, hipócritas, en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de los fariseos, los famosos fariseos. Ahora, ¿tiene algo más que añadir, hermanita, sobre este significado Y de... y los fariseos, ellos sí creían en la resurrección, pero ellos enseñaban y no hacían lo que enseñaban. Por eso Jesús les reprendía, les decía hipócritas. Hipócritas. Y les decía a sus discípulos o a las personas, escuchen lo que enseñan los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, sus obras eran contrario de lo que enseñaban. ¿Y cuántas veces nos sucede también a nosotros? A nosotros, exactamente. Queremos dar ejemplo y estamos haciendo lo Decimos contrario. que somos cristianos y hacemos otra cosa, lo que no es de cristianos, de Okay, hijos de Dios. Sí, así mismo es. Ajá. Hipócritas. Ok, ahora también vamos a hablar del significado de los famosos saduceos, otros famosos. Ok, aquí dice que son los descendientes de Sudoc en la época de Salomón. Sudoc significa rectitud y justicia. Son miembros de un partido político, al igual que los fariseos, judíos tradicionalmente eran sumos sacerdotes y sacerdotes. Ellos eran muy ricos, estamos hablando de los saduceos, eran muy ricos, pero ellos, a diferencia de los fariseos, no creían en la resurrección. Eso lo podemos leer en Mateo 16, del 1 al 25, que también demandaban, ¿cómo es? Que Jesús haga señales. Y demandaban a Jesús que les hiciera señales para que comprobar que lo que él les decía era cierto. Ellos eran los que le pedían eso a Jesús. Y en Mateo 16.6 también habla sobre ellos que guardaban la ley, que guardaban de la ley, los saduceos. Ajá. La ley de Moisés. De Moisés, exactamente. Eran muy estrictos. Demasiado estrictos. Esa es la diferencia entre los saduceos y los fariseos. Muy bien. Ya teniendo estas palabras como fundamento, entonces vamos a hablar de la levadura. Ya sabemos del sacrificio y se pueda entender, ¿verdad? Exacto. Entonces, esta fiesta, pan sin levaduras, Dios manda a que se haga. Aquí tenemos, vamos a sacar esto. A ver, no sé si se puede ver aquí. Vamos a sacar esto. Aquí, por ejemplo. Aquí es la Pascua, ¿verdad? El 14. La Pascua solamente es un día. En cambio, el pan sin levadura son 7 días. El pan sin levadura empieza en la cena del Seder. De acuerdo que hemos hecho hierbas amargas, el cordero, empieza el 15. Aquí es la cena pascual. Pero la Pascua es el 14, no se olviden. Entonces, el pan sin levadura, después al segundo día, pues el pan sin levadura que dura 7 días. Y el primer día, como cae el número o el 15 del mes, tiene que hacer santa convocación. O sea, hacer esta cena especial del Seder que hemos hecho la semana pasada. Sí. Y no trabajan nada. Y así sucesivamente hasta el 21 del mes. Del 15 al 21, son 7 días. Panes sin levadura, comer todo. Pero durante estos días que pueden trabajar, y al último, el día 21, también santa convocación. Es un día solemne. O sea, al inicio y al final son fiestas solemnes. Con toda la familia a tener una cena especial. Así se celebra el pan sin levadura.
Esas son las fiestas que Dios mismo ha instituido y es la segunda fiesta de las 7 fiestas. Entonces vamos a ver, en el Antiguo Testamento encontramos en Éxodo 12 que se tenía que celebrar 7 días. En el Éxodo 12:15. En el Éxodo 12:16 se tenía que ser un día santa de convocación. Convocación que es reunirse, ¿no? Hacer una fiesta en honor a recordar siempre de su esclavitud que estaban en Egipto y cómo ellos salieron tan rápido que no tuvo tiempo del pan leudarse. Estaban haciendo su masa y ya, ¡nos vamos! Y tuvieron que agarrar la masa y envolver en sábanas y cada uno a su espalda y salieron después de la medianoche. Porque la Pascua terminó después de la muerte de los primogénitos, ¿no? Después de las 12 de la noche. No se sabe qué horario salieron, pero se supone que hayan salido después de las 12 de la noche. Han salido, por ejemplo, porque les dio la orden el faraón, no les dejaba salir. Pero como murió su hijo, él dijo, váyanse de una vez, váyanse. Sí. Y ellos tuvieron que ir. No, ellos no dijeron, bueno, que amanezca para poder ir. No, ellos salieron. De una vez. Agarraron su pan a su espalda, pusieron su sábana y salieron. Y de ahí sale pan sin levadura. Y entonces... y Dios, esa es la primera fiesta de pan sin levaduras. Pero después Dios les enseña, les dice que esta fiesta lo van a celebrar cuando llega a tierra de Canaán, a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y a Dios con anticipación les está dando instrucciones. Igualito en la Pascua. En la primera Pascua, ¿no? También le dijo, van a celebrar cuando llega a la tierra prometida. Entonces pasó como 40 años para hacer esta celebración de los panes sin levadura. O sea que Dios es un Dios de orden. Ajá. Y les está dando con anticipación. Y también en Levítico se nos enseña de la Santa Convocación y cómo era más específicamente. Éxodo le dice, pero no le dice completamente. Y en Levítico ya le dice de tal día a tal día qué hacer, o sea, más explicación precisa. Ajá. Y entonces, todo eso es y las ofrendas que se hacía es el pan de cebada, pues, ¿no? Porque era la primera cosecha. Entonces, en la primera cosecha, aquí es el pan sin levadura, todo esto, y ellos tenían que hacerlo, el que no lo hacía o se olvidaba, le tenía que sacar del pueblo. O sea, tú no perteneces al pueblo, o lo mataban. Tan drástico era eso. Tenía que cumplirse. Dice, ya no pertenecían al pueblo de Dios. Tenía que cumplirlo sí o sí. Es un mandamiento de Dios. No, y hasta hablan de que hasta los mismos que no eran de allí, del pueblo, invitados, si no obedecían la ley, afuera. Sí, por ejemplo, yo soy israelita, ¿verdad? Y en mi casa está un extranjero que no es de Israel. Es un extranjero. Él también tenía que cumplir. Porque muchos esclavos, muchos trabajadores, ¿no? Están ahí que son de otros países. Todos ellos tenían que cumplir si querían vivir en mi casa. Tenían que hacerse a ellos. Ajá, cumplir todo, porque si no pertenecían al grupo, no podían estar en la casa, porque como al no cumplir van a comer el pan leudado. Y eso va a contaminar toda la casa. Qué estrictos. Entonces también encontramos la levadura en el Nuevo Testamento. Entonces la levadura en el Nuevo Testamento encontramos que representaría el pecado, como decíamos. Y vamos a ver diferentes levaduras. Por ejemplo, la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos en su mayoría era la hipocresía. Lea, hermana, Mateo 12:1.
donde Jesús también les decía a sus oyentes, ¿no? Les decía, ustedes hacen bien escuchando a los fariseos sus enseñanzas. Óiganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, lo que enseñaban no practicaban, no obedecían a Dios, todo lo contrario. Eso es la levadura de los fariseos. Mateo 12:1, ¿qué dice? Sí, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ajá. ¿Ahí termina? Bueno, vamos a ver, si quieres puedo seguir. Sí, síganlo. Entonces Jesús les dijo: ¿No han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Eso es verdad. Solamente los sacerdotes podían comer ese pan sin levadura que estaba en el templo, ¿no? Pero sin embargo, hay otra ley que dice, se podía romper esa ley siempre y cuando para salvar vida, porque la vida es más importante que el pan. Okay. O sea, más importante que la ley. Entonces, si, por ejemplo, el sábado tampoco podías trabajar, pero si el sábado se caía en un hueco tu oveja, por ser sábado tú no lo vas a dejar morir. Entonces, ¿qué hacías? Rompías ese mandamiento, ibas y sacabas a la oveja. Y si se caía tu hijo, imagínate, qué peor. Entonces, era otra ley que decía, la vida es superior a la ley. Esa es la En ese enseñanza. caso, no están rompiendo la ley. Lógico. Pero los discípulos estaban comiendo espigas, ¿no? De trigo, lo que sea, en el sembrío. No estaban rompiendo la ley, tenían hambre. Entonces, al tener hambre, tenían que comer algo y están por su vida, ¿no? Aquí hay otro pasaje que habla sobre lo mismo, que después en Mateo 12:15-21, después Jesús se encontró con un hombre oprimido por un demonio. A causa del demonio, el hombre no podía ni hablar ni ver. Jesús lo sanó y el hombre comenzó a hacer ambas cosas. O sea que en un día que no se podía hacer nada, ese día Jesús dio la enseñanza de la importancia de que había prioridades, ¿verdad? Que no tenía que ser tan estricto. Esto dice aquí, Mateo hace referencia a un pasaje de Isaías sobre Israel y se lo aplica a Jesús, confirmando de nuevo que él era el Mesías. Por eso que Jesús tenía un choque, ¿no? Con los fariseos, porque los fariseos eran tan estrictos. Pero ¿por qué ha comido las espigas día sábado? Si se supone que no deben comer. No, y así hay muchas personas también. Entonces era la hipocresía, es enseñar y no hacer lo que dice la ley. Dice la ley. Y la Ahora, palabra lo dice. Esa es la levadura de los fariseos. ¿Cuál es? La hipocresía. Sí, ¿Correcto? Ahora vamos a otra levadura que Jesús también nos enseña. La levadura de Herodes. Vamos a ver, ¿cuál es la levadura de Herodes? En Marcos 6:18. Es el adulterio y la fornicación. Este Herodes, a ver, lea lo que dice. Dice, porque Juan, Marcos 6:18, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la esposa de tu hermano. Mas Herodías les acechaba y deseaba matarle, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y le tenía respeto, y oyéndole hacía muchas cosas y le oía de buena
gana. Ujú. Por eso decimos que la levadura es el pecado, ¿verdad? Entonces, la levadura de Herodes, entonces representaría el adulterio o fornicación. Le quitó la mujer a su hermano, imagínense. Sí. Y Mira. eso se llama incesto, ¿no? Entre familiares. Sí, entre familiares. Porque hay una ley que dice no puedes casarte con tu suegro, con tu hermano, con tu cuñado, ¿no? Y él estaba rompiendo esos mandamientos. Y ahí vamos a ver otra levadura, otro tipo de la levadura de los saduceos. Mateo 16:5. ¿Cuál era la levadura de los saduceos? Entonces repasemos. La levadura de los fariseos era la hipocresía. La levadura de Herodes era adulterio, fornicación. Y la levadura de los saduceos, ¿qué es? Ok, dice la palabra de Dios en Mateo 16:5, cuando llegaron a la otra orilla, los discípulos habían olvidado llevar panes. Jesús les dijo, cuidaos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos entonces razonaban entre sí, diciendo, es porque no trajimos panes. Seguimos. Ajá. En cambio, Jesús se preocupó por el estado de sus corazones y sus mentes. Entonces aquí era, la levadura de los saduceos era las falsas enseñanzas. Porque los saduceos, ellos no creían en la resurrección. No. Entonces es una falsa enseñanza. Eso era la levadura de ellos. Hay mucho más, pero solamente estamos nosotros tocando una cosita, ¿no? Para claro, poder diferenciar y ver. En esto podemos verlo cuando decía, en cambio Jesús de sus corazones, y dice, hablando sobre el enfrentamiento que Jesús tuvo con sus críticos, quienes le exigieron que hiciera algún milagro, un milagro más como prueba de su autoridad. Ajá. Ellos tenía, por ejemplo, la ocurrencia de decir, a ver, si tú eres el Hijo de Dios, danos señal, pues, haz un milagro. Y Jesús no lo hizo caso. No es necesario. Así, aunque haga, yo sé que ustedes no van a creer, porque tienen corazón duro. Exactamente. Y también dice que ellos cambiaron el sacerdocio. Un sumo sacerdote tenía que ser uno hasta su muerte. Pero en el tiempo de Jesús, habían 2 sumos sacerdotes, imagínate. 2 sumos sacerdotes, ¿cómo es eso? ¡Wow! Entonces también los saduceos, pues, pertenecían al Sanedrín, es como decía el Senado, ¿no? El gobierno. Y como decíamos que ellos no creían en la resurrección, está en Marcos 12:18. Y estos saduceos pues vinieron a Jesús y le dijeron para tentarle, Jesús, tenemos una pregunta. Y Jesús le dice, ¿cuál es? Mira, había una mujer que tuvo 7 maridos. El primer marido se murió, el segundo marido también se murió, el tercer marido y así sucesivamente hasta que murió los 7 maridos. En el reino de los cielos, ¿de cuál de ellos va a ser su marido? ¿Los 7 o cuál de ellos? Exacto. Y Jesús le dice, ignoréis las escrituras. Claro. En el cielo no va a haber matrimonios, no va a haber casamientos. No se casarán. No va a haber matrimonios porque no va a haber como decir, como aquí en la tierra, pues, ¿no? Uno se hace el esposo o la esposa. Allá no va a haber eso. Exacto. Ahora vamos a la cuarta parte, la levadura de los Gálatas. ¿Qué cosa era de los Gálatas? Entonces empezamos. De los fariseos era la levadura de la hipocresía. De Herodes, adulterio y fornicación. De los saduceos eran las doctrinas falsas, ¿verdad? Y la levadura de los Gálatas, ¿cuál será? Gálatas 5, del 7 al 9. Entonces, los Gálatas recibieron la enseñanza de Pablo, que la salvación se recibe por fe, no por obras. Si tú tienes fe, vas a hacer buenas obras. Pero Claro, sí. las buenas, yo puedo tener buenas obras, pero no tengo fe. Pero no tengo fe, no voy a ser salvo. Entonces, las buenas obras nos salvan. Lo que nos salva es la fe
en Cristo. En Cristo. Y al tener fe en Cristo voy a tener buenas obras, ¿ve? En agradecimiento a Él. Y entonces después estos Gálatas se apartaron del Evangelio. Y Pablo, cuando se enteró, escribe esta carta y les dice: tan pronto que me retiré de Galacia, ya están llevando otro evangelio. Yo no los enseñé ese evangelio. Y los exhorta ahí. Porque no vivían la libertad de vivir en Cristo, sino que otra vez estaban haciendo su vida esclavo, Normal, haciendo exacto. cargas pesadas, ¿no? Si tú quieres ser salvo, tienes que circuncidarte, ¿no? Y así cosas, poniendo cargas pesadas que ni ellos mismos a veces lo Y hacían. hasta el día de hoy todavía sucede. Ajá. Muchas de esas cosas suceden hasta el día de hoy. Entonces los Gálatas también, la levadura sería falsas enseñanzas. Exactamente. Ajá. Tenemos la quinta, la levadura de los corintios. ¿Cuál era la levadura de los corintios? Sabemos que la levadura es los pecados, ¿verdad? Entonces la levadura de los corintios encontramos 1 de Corintios 5, del 1 al 13. Y la levadura de los corintios, pues, Pablo cuando llega, encuentra que Corintios se destacaba en la inmoralidad sexual. Entonces Pablo se va a la iglesia y reprende y les dice, léalo ahí lo tiene. Aquí lo dice. Ajá. Corintios 5, 1 al 13. Se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes, que ni siquiera los paganos tolerarían. Y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Ustedes están engreídos, no deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción. Ajá. También encontramos Corintios 5, del 6 al 8, nos dice Pablo que no es bueno jactarse. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Sabemos que la levadura es un organismos microscópicos, Vivos. chiquititos, ¿verdad? Pero ¿cómo afecta al pan, a la harina? ¿Cómo lo crece? Esas se Crece. riegas y crece. Crece, solamente un poquitito. Le pones un chinchín, una cucharadita y es suficiente, agranda al pan. Para toda la masa, toda. Y así la también masa. el pecado. Y algunos dicen, no, es una mentirita blanca. Es una levadura que después va a dar su resultado negativo. Y Pablo les dice, Jesús le dice, limpiaos pues de la vieja levadura, como sois, porque vuestra Pascua es Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Yo fui crucificado por vosotros. Por nosotros, exactamente. Entonces, en conclusión, la levadura simboliza el pecado. Un pequeño pecado afecta a toda la persona. El pecado nos separa de Dios, porque Dios es santo. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Santidad espiritual ilustra el poder corrupto y contaminación del pecado. La levadura también simboliza algo negativo y peligroso. En el 2023 se sacó ¿cómo se dice una encuesta, algo así? Y encontraron el pecado de la pornografía está como una plaga. Dice 34.491 visualizaciones por pornografía por minuto. ¡Wow! En la internet.
en el internet, 34.490 Wow. visualizaciones. O sea, están consumiendo pornografía. Eso fue en el año 23. Imagínense. Y dice, más de 5.810 millones de vistas por mes. Dios mío. ¿Cuánto ha avanzado esa levadura? Hay según la explicación ya, y con eso ya lo tenemos visto. De verdad que sí. Entonces dice que, por ejemplo, Estados Unidos tiene 51 estados, ¿verdad? Ujú. Y donde hay más pornografía es en Utah, Utah, y eso que es un pueblo bastante. no un estado. Mm. Y donde no han pasado las leyes de matrimonios que se creen los puritanos, ¿no? Wow. Ellos estaban en contra de estas leyes que salieron, pues contra la Biblia, ¿no? De matrimonios, sexo por sexo y todo eso. Pero sin embargo, están número uno, todos esos estados que no quisieron hacer pasar esas leyes, sin embargo, están en alto porcentaje de pornografía. Imagínense qué se espera de aquí a unos años más. Esa Por levadura va a seguir soplando y creciendo y creciendo y creciendo a esa masa de personas. Porque ese es un ejemplo. ¿Y qué será si hablamos del crimen? ¿Qué será si hablamos de adulterio? Es que todo está creciendo. Todo está en el ejemplo de la Ajá. levadura. Mire, desde qué siglos, desde los años que han pasado. ¿Ve? Más claro no puede ser estar explicado. Y lo encuentran en la palabra de Dios. Todo lo que está sucediendo ahora con estos vivos ejemplos. Entonces las fiestas del Antiguo Testamento son sombras y tipos de Jesucristo. Entonces Jesucristo es el pan sin levadura, porque Él nos dice, yo soy el pan de vida, que descendió del cielo. Él es el pan sin levadura, el pan sin pecado. Y necesitamos a Cristo en nuestro corazón para poder ser pan sin levadura. Quitar el pecado, El pecado. va quitando. Y estamos en un proceso, ¿no? Y la palabra de Dios nos muestra nuestra área, ¿no? Es como un espejo que nos dice, aquí tienes que trabajar. Wow. Y Dios, a través del Espíritu Santo, pues va trabajando en nuestras vidas. Si éramos celosos, mentirosos, se va quitando. Poco a poco hay que quitar esa levadura que tenemos adentro. Ajá. Y para ser, como dice la palabra, ser como Él, como Jesús. Y Dios es muy sabio. Él ha instituido esta fiesta, todas las fiestas ha instituido, no la ha hecho con un propósito de que estemos ocupados. Es un Dios de alegría también. Él ha instituido estas fiestas también para hacernos recordar, porque nosotros somos olvidadizos. O solamente nos acordamos de los que nos conviene, como muchas personas que yo conozco. Solamente nos acordamos de lo que nos conviene. Ajá, eso es lo que podemos compartir en esta tarde, que el pan, cojamos el pan sin levadura. También el pan representa la palabra de Dios. Dios dice, el maná que comían los israelitas en el desierto era representando que en el Nuevo Testamento, que sería Jesús, exacto, molido en la cruz, como para comer el pan, se muele, ¿no? En la boca. Entonces, así Cristo fue molido en la cruz por nuestros pecados. Miren, de diferentes formas, siempre el pan va a representar a nuestro Señor Jesucristo. Ajá, y también, como decir, en el sentido espiritual, vamos a ver aquí, por ejemplo, en la Pascua, que es el 14, el día 14. tenemos, la Pascua representa la muerte de Cristo. Y en los panes sin levadura nos muestra
Jesús muerto, enterrado. El día 15. Ajá. Y las primicias, Jesús resucitado. Vamos a decir que Jesús murió un viernes, ¿no? Sábado, domingo, domingo. resucitó. Muerte, sepultura y resurrección. Resurrección. Hasta el Eso- día de hoy. Hasta el día de hoy. Eso también representa estas fiestas en el Ujú. sentido espiritual. ¿Ok? Hay algo que me gustaría que también explicara, hermana Norma, allá en su calendario. No en su calendario, en el calendario. Sí. ¿Cómo te Tenemos, decía? Eso tiene un nombre. sí, tenemos aquí también un Vamos a movernos calendario. un poquito. Ay, ¿cómo es esto? Para- Calendario hebreo. no, para cambiarle de... Oh, rotación. Ujú. No, para cambiarle al otro lado. ¿Dónde está? No sale, cuidado que lo apague, hermana. Pero así, Sí, ahí puede explicarlo. a ver, pero ahí no se puede ver bien. Yo A le ver. digo, ahí está. No se ve bien, tiene que cambiar. ¿Y si hacemos esto? Ah, no, pero puede hacer bien la explicación entonces. Ajá. Y a otro día explicado mejor. Ah, ok, vamos a dejarlo para la próxima.